el tema que yo les voy a presentar es el arte bizantino. Para poder entender un poco más de ello, es necesario hablar un poco del contexto histórico. La crisis general que el Imperio Romano atraviesa en el siglo III había llevado a la fragmentación del poder político y la aceptación de algunos intrusos desde los limes. Al mismo tiempo, la distinta estructura económica de las regiones occidentales y las orientales hacían cada vez más visible la diferencia entre ambas, poniendo en relieve la superioridad de Oriente. El emperador Teodosio había dividido en el año 395 después de Cristo el Imperio Romano en dos, el Imperio Romano de Occidente con capital en Roma y el Imperio Romano de Oriente con capital en Constantinopla, quedando así la parte occidental para Honorio y la oriental para Arcadio, naciendo así la historia del Imperio Bizantino. En la evolución del Imperio Bizantino encontramos varias etapas. La primera etapa del imperio comprende del 395 al 850 y en este periodo destaca el reinado de Justiniano, quien intentó reconstruir el Imperio Romano, aunque sus conquistas en el Mediterráneo solo se mantuvieron un breve tiempo. En el 726, León Isario dicta la prohibición de exhibir y reproducir imágenes, periodo iconoclasta, postura que solo cesará con el levantamiento de tal prohibición por la emperatriz Teodora en el 843, permitiendo de nuevo el culto a las imágenes. En la segunda etapa va del 850 al 1050 y es una etapa de triunfos militares y de expansión. La tercera etapa va del 1050 al 1453 y es una larga fase de decadencia, donde el proceso de feudalización y el incremento del latifundio van minando el poder del monarca. El imperio es atacado por normandos, venecianos, cruzados y turcos. Y así llegamos hasta el año 1453, cuando Bizancio cae bajo el dominio turco. A continuación hablaremos sobre la arquitectura bizantina. Sus características son cúpulas sobre penichas, plantas centralizadas, basílicas como las paleocristianas pero con tribunas y columnas y capiteles bizantinos. Será una continuación de la arquitectura romana, pero introduciendo importantes novedades de manera que llega incluso a superar a esta. Un ejemplo es la utilización de cúpulas para cubrir superficies cuadradas, como en Santa Sofía, para ello utilizan las penichas. Desde el punto de vista de las plantas, los arquitectos bizantinos tienen una nueva concepción del espacio, un espacio más amplio y dilatado que el de la arquitectura paleocristiana. Esta nueva concepción del espacio viene dada por la fusión entre la planta basilical y la central. En cuanto a los materiales, utilizan materiales pobres como la piedra irregular, mampostería y el ladrillo, pero siguiendo la tradición romana aparecerán revestidos con gran suntuosidad por mármoles y mosaicos, sobre todo en el interior. A continuación les dejaré algunas imágenes de la arquitectura bizantina. La Basílica de Santa Sofía en Constantinopla es la obra más importante de la época de Justiniano. La iglesia fue construida con gran rapidez entre los años 532 y 537 y estuvo dedicada a la sabiduría divina, eso significa Santa Sofía. Actualmente es un museo. A continuación la iglesia de Santo Sergio Sivaco, San Mitad de Ravenna, San Apolinar en Ravenna, San Marcos Venecia y San Basilio Rusia. La pintura bizantina tiene como características la iconografía y la iconostasis. Se realiza principalmente al fresco, pero la aparición de los iconos desarrolla la pintura sobre tabla. En las iglesias bizantinas, para separar el altar del resto de la iglesia, se coloca un iconostasio, que es un muro de separación recubierto de iconos. Para la mentalidad bizantina, los iconos eran mucho más que una simple pintura. La pintura bizantina es cirética y rígida, frontal y esterilizada, marcando mucho la espiritualidad. Época iconoclasta. Hay un vacío de representaciones en Constantinopla. Se destruyen las existentes. Si se realizan crucifijos, se hacían sin imágenes. Otra de las modalidades será la pintura en miniaturas en libros, impulsado por Constantino VII. Los mosaicos bizantinos. Características. Misma técnica e iconografía que en la pintura, en muros, bóvedas, cúpulas y de gran colorido y finura. A diferencia del arte romano que colocaba el mosaico en los pavimentos, el arte bizantino en sus deseos de riqueza recubre los muros y bóvedas de mosaicos de gran colorido y exquisita finura.
Suele representar a las figuras con carácter rígido e inmaterial, con una disposición simétrica de gran luminosidad en un intento de plasmar lo sobrenatural. Los mosaicos del presbiterio de San Vicente de Ravenna destacan las representaciones del emperador Justiniano y su corte y la emperatriz Teodora y su séquito. Los personajes entran en la imagen y son de mayor tamaño que el resto. El manto púrpura denota su poder. Aparecen haciendo ofrendas a Dios. Su figura es firme e impotente y parecen trascender los límites de la mortalidad. Como último tema, la escultura bizantina. Características. Menor importancia. Simbolismos y expresionismos y misma temática e iconografía que en la pintura. La escultura bizantina no tuvo el mismo desarrollo que otras artes como la pintura y el mosaico. La importancia de la escultura bizantina radica en la iconografía y su influencia occidental. Antes de la lucha iconoclasta hubo escultura de bulto redondo en el imperio y de gran belleza, pero después de esta cruenta guerra solo podemos hablar de esculturas de relieve realizadas en marfil, que si bien al principio tuvieron un fin cívico o político, posteriormente fue religioso. Edad de Oro. Relieves en sarcófagos siguen modelos paleocristianos de la escuela de Ravenna. Se realizaban en marfil. Otros relieves decoran muebles como la catedral del obispo Maximiano. Se cree que fue un regalo de Justiniano al obispo de Ravenna. A continuación les dejaré las imágenes de otros relieves, agradeciendo su atención.